Hola, buenas tardes a todos y todas. Quería primero preguntar en el chat para quienes estén en Meet si nos escuchan bien, si se ve, para quienes estén conectados y puedan avisarnos. Mi nombre es Pilar, yo soy becaria del Instituto de Extensión en el programa de Cultura Comunitaria y para nosotros es un placer, una alegría encontrarnos hoy en este espacio que hemos imaginado como un espacio de diálogo, un espacio de escucha y sobre todo un espacio de construcción colectiva. Para comenzar este primer pensatorio de un ciclo que contiene 6 pensatorios, los primeros martes de cada mes a las 8 hasta las 10 nos vamos a encontrar y para inaugurar esto, Gabriela nos va a leer un poema que nos invita a pensar la territorialidad, el ambiente, desde un lugar de la vecindad y la proximidad con el otro. Así que, Gaby, te paso la palabra nomás. Bueno, buenas noches a todos los que están presentes de esta manera, con la cuerpa acá, y los que están en la virtualidad. Para nosotros es una hermosura dar inicio a uno de 6, que quizás sean más, no lo sabemos, pensatorios. Y a mí me pareció oportuno compartir con ustedes un poema que Felipe Jiménez es un artista visual, psicólogo, radica en Mar del Plata, es amigo y, bueno, ha escrito en torno a la cultura comunitaria y de algún modo es como nuestro norte. ¿Cuánta falta hacen las vecindades? ¿Cuánta falta hacen los territorios demarcados por los afectos? Los territorios sentidos, vividos, los territorios cultivados a fuerza de encuentros. La vecindad es un concepto de territorio que se extiende y se construye en la tierra, en los vínculos y en las ilusiones. En la vecindad, las fronteras están tejidas con hilo de entendimiento. Se va y se viene sin pasaporte. En estas comarcas, la nacionalidad de las personas puede depender, por ejemplo, del clima del día, de cómo se levante o con quién se cruce esa mañana. El tamaño de una vecindad se mide de acuerdo a la felicidad que genera el encuentro entre sus habitantes. ¿Cuánta falta hacen las vecindades? Creo que lo que hoy estamos comenzando entre todos es a construir una gran vecindad. Así que muchas gracias por estar acá, por acompañarnos y por construir juntos. Estas palabras que nos invita a pensar el territorio desde los vínculos, desde el encuentro y desde lo que construimos colectivamente. Retomando esta idea de vecindad, nos parece fundamental preguntarnos hoy cómo construimos esos territorios del cuidado. ¿Cómo los pensamos en relación con el ambiente, los derechos y las políticas públicas? Mi nombre es Marianela Bordese, pertenezco al Instituto de Extensión y voy a estar acompañando este espacio como moderadora. Hoy, en este primer pensatorio, los invito desde ahí, desde lo virtual, a reflexionar sobre la sostenibilidad, el ambiente, los derechos y las políticas públicas de una perspectiva comunitaria. Creemos que hablar de ambiente no es de hablar de naturaleza, sino también de cómo vivimos, cómo producimos, cómo nos vinculamos y qué futuro construimos en comunidad. En este sentido, nos interesa especialmente poner en diálogo el rol de las políticas públicas, la importancia de la educación ambiental, la experiencia de organizaciones comunitarias, la mira ella por algo, las prácticas concretas que ya están transformando nuestro territorio. Porque entendemos que los grandes desafíos globales también se construyen desde acá, desde lo local, desde nosotros.
Para este encuentro contamos con la presencia de invitadas especiales, que da la casualidad que son todas mujeres. Laura Foradori, que es magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable con orientación en Educación Ambiental, perteneciente a nuestro IEP de Básicas. Eugenia Molinari, directora del Instituto Libre de Ambiente, LILA, de la Municipalidad de Villa María. Leticia Martí, bióloga, subsecretaria de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Villa María. Y Marcela Durán, que está acá a mi lado, que es presidenta de la cooperativa 7 de febrero. A todas ellas, desde ya agradecemos profundamente que estén acá, que es un gran desafío para hacer el primer pensatorio. Y también, que este es un espacio para escuchar, no solamente para escuchar, sino también para preguntarnos, para intercambiar, para construir colectivamente. Así que los invitamos también a participar, a intervenir y a ser parte de este encuentro. Y se va sumando más gente, qué buenísimo. Bueno, cada una va a tener entre 10 o 15 minutos, me saco la gente porque si no, no veo nada, para contar un poco desde su área, desde su rol, de los distintos lugares que mencioné, qué es lo que trabajan, cómo trabajan en cultura comunitaria. Así que yo les voy a tomar un tiempo para que no se nos desborde y que no estemos hasta acá hasta mañana, ¿no es cierto? Solamente para eso. Después pueden surgir 2.500 cosas y para eso vamos a estar para dialogar. Bueno, ¿quién quiere arrancar de las cuatro? ¿Quién se anima? Vamos, Marcela. Ya quisiste agarrar el micrófono, es tuyo. Bueno, buenas noches. Como decía acá la compañera, soy la presidenta de la cooperativa 7 de febrero, que tiene más de 20 años de trayectoria en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Villa María. Somos una cooperativa integrada por el 90% de todas mujeres, que yo creo que esto se fue dando, no fue algo que quisimos, sino cuando le quitan la concesión a la empresa que estaba privada, la municipalidad nos propone armar una cooperativa para no quedarnos sin trabajo, y de los 90 operarios quedamos 50, la mayoría mujeres, porque estoy hablando del 2005, las mujeres no teníamos muchas salidas laborales, o sea, todavía en la actualidad seguimos luchando contra la igualdad, así que imagínense en el 2005. Veníamos de una crisis del 2001 que nos veníamos acomodando y todo eso, la mayoría de nosotras no habíamos terminado los estudios, entonces no estábamos preparadas para otros trabajos. La mayoría nos quedamos ahí por una cuestión de que era eso o nada, no tuvimos opciones. Ahora con el tiempo sí tenemos más opciones, nos hemos capacitado, nos hemos preparado para la comunidad y con la comunidad en distintas áreas. Hemos terminado los estudios, algunas han usado el espacio para seguir estudiando enfermería y otras actividades que a cada una le va gustando. Nosotros lo que hacemos es la clasificación de los residuos, o sea, todo lo que separan en sus casas. Nosotros los separamos según la densidad, el color, el material, hasta el contenido. Cada vez las fábricas nos piden más trabajo a los de abajo, que es el menos remunerado, para dejárselo bien listo para la fábrica, tener que hacer el menos trabajo y que tenga el menos costo también. Nuestra tarea es, siempre decimos artesanal, porque todo nuestro trabajo es con las manos. Estamos ubicados en el vertedero municipal. Se nos van agregando tecnología, la municipalidad nos va ayudando en eso, para cada vez tener menos trabajo. Asimismo, sí o sí, los residuos con las manos. Hace 4 o 5 años que venimos reciclando, que venimos haciendo con los paquetes de fideo en madera plástica.
para tratar de que se entierren menos residuos, que se contaminen menos tierras, que haya más puestos de trabajo, para cuidar también la salud de todos. O sea, pienso que la labor que hacemos tiene mucho que ver con el medio ambiente y también con la comunidad. También damos charlas en las escuelas, donde damos a conocer lo que nosotros hacemos, la forma de separar, dónde pueden llevar, porque el municipio tiene varios lugares que ya no hay que poner excusa, que ya no hay que esperar leyes, porque podemos ir a esta tarea de la separación de residuos, podemos irla haciendo nosotros, más allá que ya la ordenanza está. Después Leticia me dirá si la ordenanza está, falta que se ponga en vigencia por una cuestión que yo creo que el municipio está dando tiempo a que nos pongamos, que tengamos un poco de iniciativa, un poco de acción, porque no la hay. Porque la recolección diferenciada, el municipio la viene llevando adelante desde el 2010, sube lentamente, muy lento. Si tendríamos mayores ingresos de residuos, serían más puestos de trabajo, más cuidado de suelo, o sea, muchas cosas, menos efecto invernadero, muchísimas cosas que, bueno, que sube lento, por lo menos va subiendo, pero debería subir más. Pusieron las campanas, pusieron muy cerca, o sea, no hay excusas ya. No hay excusa. Bueno, todo esto nosotros con el área de educación también trabajamos, lo damos a conocer en los colegios. El Ministerio de Cooperativa y Mutual de Córdoba nos entregó un subsidio, hemos comprado una camioneta para ir a retirar a los colegios también para que ellos vean que, bueno, que eso llega al destino para ayudar económicamente. En la realidad no voy a decir que no, económicamente nos interesa, pero también cuidan el medio ambiente, eso ellos lo vean. Como ser nosotros, le hacemos que junten tapitas y entregamos un listón junto con el área de educación. Pero bueno, el otro día hablábamos ahí con Eugenia, que eso no tiene que ser tanto así de cambiar, si no me equivoco, Eugenia, listón, tapita por listón, sino que tiene que ser una acción que ya la debemos realizar sin premio. Eso, que ya debe ser nuestra, porque ya debemos hacerlo. No podemos, la cantidad de años que ya hace que tenemos la recolección diferenciada y que todavía sea muy poco el avance. No sé si me olvido de algo más, pero bueno, también hacemos trabajo de albañilería, porque también nosotros trabajamos, hemos abierto mucho camino para género femenino, pero porque lo hemos buscado por una cuestión, porque no queremos que nadie sienta ese sentimiento que sentimos nosotros al principio, que era eso o nada, más allá que ya no quedó ningún analfabeto en la fábrica. Hemos buscado también camino, albañilería, hemos hecho marcación vial, que era un trabajo que eran todos que hacían el hombre. También hacemos el cultivo de azafrán en la temporada de septiembre a enero, que son fábricas de afuera que nos buscan es algo extra para las chicas de la COPE, que también clasificamos el bulbo para que después sea vendido. Bueno, y también trabajamos los baños públicos de la ciudad, en el cementerio, plazas de la ciudad. Y bueno, y en el evento estamos abocadas, porque ahora hay muchos eventos que se están tratando de separar los residuos que se puedan recuperar ahí en ese evento, que más de todo se enfocan en la botella y en el pack que la contiene. Pero bueno, me parece que debería ser algo para proyectar a futuro, que los eventos deberían ser obligados a hacer esa tarea,
porque lamentablemente esto funciona desde la obligación y desde la ley, porque de otra forma yo veo la diferencia nomás como sube lentamente, que no necesitamos, la obligación se ve para hacer las cosas, porque ver ya lo estamos viendo, porque las redes ya nos muestran todo lo que se está haciendo con el calentamiento global, con los vertederos a cielo abierto, o sea, ya vemos todo, no podemos decir no sabíamos o no lo veíamos. Yo creo que las redes ya... No conocen. Ah, bueno. Porque si no lo sigo, así que bueno, la COPE hace todo eso. Yo hace 23 años que estoy en el vertedero. Hay chicas de las que están ahí que han nacido en el vertedero. Mónica, Ofelia, son chicas ahora ya grandes, desde chiquita han nacido ahí. O sea, toda la gente que está ahí, tenemos mucho conocimiento en la clasificación y sabemos también todo lo que eso nos trae. O sea, ellas más que yo van viendo cómo las tierras van quedando inútiles y que los municipios tienen que comprar otros espacios. Ahí ya donde estamos no queda mucho lugar tampoco. Todo eso con el reducir en lo que compramos, saber comprar, separar, que llegue al destino donde corresponde, reciclar, reducir, todo eso ayudaría a que estas tierras duren muchísimo más. Así que yo creo que es hora de la acción propia, porque en realidad los únicos responsables de esos residuos somos nosotros, los que los generamos. No el municipio, no es la cooperativa, no es nadie. En realidad el que lo genera, y soy responsable hasta que llegue allá, porque hay veces la dejamos en la vereda y ahí se terminó y no terminó ahí. Yo soy responsable, yo lo generé, tengo que preocuparme a dónde llegó eso, si con eso se puede hacer algo, y bueno, y buscar información. Hoy hay mucho por las redes que podamos saber, y si no, llamar a la COPE, al municipio, a espacios donde se sepa, porque no está mal interiorizarse de algo que nos perjudica a todos, y más de todo a futuras generaciones. Sí, por ahí comentar un poco cómo es el trabajo grupal, ¿no? ¿Qué separan, qué se espalda, qué se comercializa, qué no? Bueno, nosotros ahí tenemos un contrato de concesión donde somos autónomos, o sea, nosotros todo lo que recuperamos de ahí lo podemos vender. Separamos una clasificación de más de 24 materiales por una cuestión de que todo lo que se realiza ahí tiene en el piso después, o sea, en una cinta de elevación. Después, cuando eso baja el piso, tenemos que separarlo por color, o sea, el cartón hay que separarlo en primera y segunda. Después los plásticos, no sé si han visto que tienen 7 códigos abajo del 1 al 7. Tenemos que separarlo, los número 1 con los número 1, el número 2, todo así hasta el 7. Y después encima, por el color, por la botella, si es cristal, si es verde, si es celeste. Y ahora también por el contenido. Si tiene nafta la tenemos que tirar, si tiene perfumina no sirve, o sea, también tenemos que ver todo eso. Si tiene aceite va por otro lado, o sea, es extensa la mano de obra, es lenta, no es algo rápido que podamos decir, sube la cinta, tiramos acá. No es así. También el vidrio es a granel, los metales se separa, el cobre por un lado, el bronce por el otro, el hierro por el otro, la lata por el otro, el acero que se pega, que es el acero malo por un lado, el acero que no se pega por otro lado. O sea, una cosa es, por ahí dicen, por ahí se han llegado a la fábrica y dicen, qué manera de tener material. No es manera de tener material. Todo material es para separar todavía. Es muy lento. Eso es lo lento de que no se compre así de decir, bueno, sacamos todas las botellas del mismo número y ya está. No. También por color. Y bueno, esa es la tarea que realizamos. También los textiles. También, bueno, se adquirió un molino que hacemos las bolitas de tergopol. Bueno,
creería que ahí los film, los nylon, el papel de primera calidad se entrega a una fábrica, un convenio que tenemos, una fábrica de acá Villa María, que hace los maples de huevo, para tratar de la huella de carbono, para que no claro, eso que dijo ahí Eugenia. Bueno, entonces tratar de lo que es el film también a otra empresa que hace pellet. Tratamos de lo que se puede, y siempre y cuando la COPE le sirva, que quede acá en la ciudad, pero bueno, no todo se trabaja acá. Perfecto. Y claro. Gracias, Marcela. Un gusto conocerte, porque yo la verdad no te conocía. No. ¿Yo? Las dos capaz que somos famosas. Eugenia, vamos a seguir así. Perdón, Leticia. ¿En orden? Sí. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Leticia Martín, soy bióloga y nada, quiero, escuchando lo que dijo Marce, escuchando lo que dijo Gaby, yo lo que quiero primero empezar por algo que me parece que es como una idea central, para mí muy importante, y es que no podemos hablar de sostenibilidad, de ambiente y de derechos por separado. Me parece que no podemos entender estas palabras, sobre todo en los tiempos que nos está tocando vivir, de manera independiente una de otra. Creo que si nosotros las vemos así, independientes, por separado, las tratamos de manera individual, creo que eso forma parte del problema. Y porque creo que son conceptos tan profundamente relacionados. Yo creo que no podemos hablar de sostenibilidad si no hay justicia social, y no podemos hablar de derechos garantizados en ambientes degradados o de un ambiente sano si no existe una comunidad comprometida en el cuidado de ese ambiente. Entonces yo creo que desde el lugar que hoy me toca ocupar, o en realidad el trabajo que yo vengo realizando o que he realizado durante estos 20 años, estoy trabajando para la ciudad, en la municipalidad o desde la municipalidad, pero para la ciudad, para ustedes, trabajamos. Yo he visto nacer la cooperativa, yo he estado cuando se conformó la cooperativa, yo he visto nacer el ILA, y nada, y son pasos que hemos ido dando como sociedad, como Estado, ¿sí? Y esto que yo les digo, para mí es una realidad, yo lo puedo ver de manera concreta, porque el ambiente no es algo abstracto. El ambiente es el arbolado público, el ambiente es la gestión de residuos, el ambiente es el estado en el que encontramos nuestro barrio, nuestros espacios verdes. Pero también es el vecino que cuida el árbol que le plantamos en la vereda, y también es el vecino que lo arranca, que lo rompe o que lo seca porque le molestan las hojas en la vereda. Y es la persona que se ocupa de clasificar los residuos en su casa, pero también es la otra persona que agarra la bolsa de residuos y en vez de ponerla en el cesto, en su vereda, hace un par de cuadras y lo tira en un terreno baldío. O se cruza la calle y lo pone en el cesto que está en la plaza. O la persona que va a un espacio público, hace un picnic, una merienda y deja toda la basura ahí, desparramada o dentro de un cesto, para que alguien más se ocupe, ¿no? Entonces, yo creo que en este contexto y en este marco, a mí me pareció importante que poder hablar de biociudadanía, que es una palabra que hace un tiempo que me está dando vuelta en la cabeza, que me parece que es una palabra que abarca todas estas miradas, todas estas ideas, bastante más amplia, pero también mucho más exigente, porque la biociudadanía nos dice que nosotros formamos parte de un sistema vivo, que como ciudadanos tenemos derecho, pero también tenemos un montón de responsabilidades. Y nos corre un poco de ese lugar cómodo o pasivo y nos pone en un rol más activo. Tenemos que informarnos, tenemos que involucrarnos, pero también tenemos que hacernos cargo del impacto que generamos en el ambiente y en los demás. Y para mí esto
no es un tema menor, me parece algo muy importante porque creo que los desafíos ambientales que tenemos no son solamente técnicos, son profundamente culturales y tienen que ver con nuestros hábitos, con nuestras costumbres, con la forma en que habitamos el espacio común, con la forma en que compartimos y que cuidamos ese espacio común. Y cuando hablamos o decimos desde una perspectiva comunitaria, no es algo abstracto, no es una frase. Me parece que es algo concreto y muy necesario, porque no pueden existir políticas ambientales exitosas o mínimamente que funcionen si no hay una comunidad comprometida o una comunidad que las acompañe, que las respalde. Vamos a ser realistas, tampoco existe una comunidad fuerte si no existe un Estado presente o un gobierno que acompañe, que ordene o que garantice derechos. Y creo que en este equilibrio la biociudadanía pone como un punto de encuentro entre lo individual y lo colectivo, entre gobierno y comunidad, entre, entre lo que es público y lo que no. Entonces, creo que tenemos que dejar de pensar que el ambiente es responsabilidad de otros, asumir que es una construcción compartida. Esta frase que parece un eslogan, que nadie se salva solo, es así. No existen soluciones individuales. Y creo que si nos ponemos de acuerdo y avanzamos en esta dirección, podemos de alguna manera lograr o dejar de pensar en la sostenibilidad como algo, como una idea lejana y podemos transformarlo en algo concreto, diario, en hábitos, en costumbres. Y porque creo que en definitiva es esto, ¿no? Que decía recién Gaby, tenemos que recuperar la vecindad, pero no solo por cercanía, no solo por cercanía física, por compromiso, por responsabilidad, por respeto, por empatía a los demás y al espacio común que habitamos. Entonces tenemos que recuperar el sentido de lo común, recuperar, entender que somos parte de este sistema vivo, entender que necesitamos de este sistema vivo, que necesitamos que esté vivo y que esté sano, además. Entonces, nada, creo que si podemos todos avanzar en este sentido, las políticas, las ordenanzas que mencionaba Marcela, y todos los esfuerzos, vamos a unirnos, creo que la biociudadanía se puede llegar a transformar en una forma de vivir, de cuidar, de habitar lo común, y nada, creo que por ahí sería el camino. Creo que hay que, no sé dónde está ese quiebre o ese punto en donde dejamos de sentirnos parte del ambiente, donde empezamos a ver que el ambiente es algo que está allá, que está lejos, que es responsabilidad de otros. Y nada, me parece que hay que volver a recuperar eso que hemos perdido. Gracias. Podés agregar algo más, si querés, tenés tiempo. Sí, yo en realidad podía contarles todo lo que nosotros trabajamos, todo lo que hacemos desde la subsecretaría, que no es poco. Creo que, como digo, nosotros podemos trabajar un montón y ponerle énfasis a las políticas ambientales, pero necesitamos sí o sí una comunidad que acompañe y que... Por eso yo decía esto, ¿no? Nosotros plantamos un árbol en la vereda y viene alguien y te lo arranca y te lo saca porque no lo quiere, o se enoja, o se queja. Está medio borroso esta cuestión de la responsabilidad y de lo público y lo privado y la propiedad privada. Pero, nada, creo que todas las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, parte pública, la parte privada, tenemos que trabajar en este sentido, sobre todo en estos tiempos que nos está tocando vivir. Y nada, gracias. Gracias totales.
voy a agregar algo que me enviaste en un momento, que dice, para hacer un resumen, la biociudadanía es actuar con conciencia y sentirnos parte del entorno que habitamos. Me encantó, entonces, lo uso. Bueno, Laura, ¿querés? ¿Te animás? Vamos con la presentación. Sí, por favor. Bueno, mientras cargamos la presentación, buenas tardes a todos, todas, todes. Muchas gracias, Marianela, por la gestión, Gaby y a todo el equipo, por la invitación también, Mariana, que estás ahí. Bueno, aquí me gustó mucho la palabra pensatorio, ¿no? Y cuando vi también quienes acompañaban desde este lugar, me entusiasmó mucho. Particularmente comencé a pensar como la convocatoria tenía que ver con estos dos conceptos tan importantes y que hoy nos atraviesan, que son los ODS y que es la ley Yolanda. Trabajé un poquito ahí para problematizarlos quizás y ponerlos en tensión para continuar pensando en estas experiencias que nos traen desde las cooperativas y desde la municipalidad también para pensarlos en este contexto, ¿no? Porque atraviesan las políticas públicas, justamente tanto los ODS como la ley Yolanda. Y vinculado a lo que decía Leticia también recién, me gustó mucho estas palabras de sostenibilidad, ambiente y derechos, ¿no? Vinculadas a ODS y ley Yolanda, y particularmente la perspectiva comunitaria, ¿no? Que veníamos hablando del tema de la vecindad, y ahí un poco el puntapié inicial para problematizarlo es, bueno, si tenemos que marcar la perspectiva desde la cual lo abordamos o lo planteamos en este pensatorio, es porque se puede abordar desde otras perspectivas también. Entonces eso me parece central, no dar por sentado la perspectiva desde la cual se abordan estos conceptos. La próxima, por favor. Entonces, aquí un poquito la presentación tiene que ver con pensar, en primer lugar, los ODS, en segundo lugar, un poquito la ley Yolanda, y después vincularlos, ¿no? Porque me pareció eso. Si la convocatoria tiene que ver con esto, ¿por qué encontramos estos vínculos para este primer eje del pensatorio? Con respecto a los ODS, ¿no? Estos famosos objetivos del desarrollo sostenible, que va a tener un cuadro un poquito más adelante, esta Agenda 2030, ¿no? de la ONU que nos convoca y que nos atraviesa particularmente, bueno, desde 2015 y ahora. Para problematizarlo me parece importante situarlos de alguna manera, ¿no? Tiene que ver con una agenda global, pero después tendríamos que problematizar si a todos nos convoca de la misma manera esta agenda global, pensando en lo local, que un poco me parece que lo conversábamos antes de comenzar, y en los conflictos ambientales, ¿no? Porque fíjense que estos conflictos ambientales, esto es un cuadrito de un artículo de Suárez y Ruggiero, que ahí no incorporé la cita. Pero estos conflictos ambientales pensados como tensiones, como disputas, ¿no? Respecto al uso de los bienes comunes, a la apropiación de esos bienes comunes, a la distribución de esos bienes también, tienen que ver con distintos modos o distintas políticas o distintas perspectivas. Por un lado, en esto situamos a la sustentabilidad, entonces fíjense que es diferente hablar de desarrollo sustentable a hablar de políticas de sustentabilidad, por ejemplo, y por otro lado las políticas del desarrollo, porque la palabra desarrollo no tiene una trayectoria solita, y luego en un momento histórico se incorpora la palabra sustentable. Entonces ahí es pensar también por qué se incorpora este adjetivo en ese momento y cómo se conforma esto que para muchos es una contradicción, para otros no, entonces habría que llenar de contenido que es el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, en este marco del conflicto, que no es menor porque ya surge de la problematización, pensar un poquito esto del desarrollo y del ambiente. ¿Cuántas veces se ha planteado, o lo escuchamos, que el ambiente es un obstáculo, ¿no? Al desarrollo? Entonces, es desde ahí que quisiera problematizar. ¿En qué consiste el desarrollo? O sea, hay diferentes modos de desarrollarnos. Si todos quienes estamos aquí pensamos lo mismo respecto al desarrollo sustentable, por ejemplo, respecto a lo que es ambiente,
que lo traían recién Leticia, con esto de pensar ambiente, derechos, ¿no? Y desde la perspectiva comunitaria. ¿Por qué será necesario entonces incorporar esa palabra desarrollo, la cuestión de lo sostenible o de lo sustentable, que también es otra discusión? Y si el ambiente es un obstáculo a ese desarrollo, ¿cómo pensamos ese desarrollo? Ahí la próxima, por favor. Entonces no podemos dejar de mencionar, quizás para situarnos desde un punto de partida que es muy subjetivo, porque puede haber otros, pero me parece que cuando en general se hace referencia a la palabra desarrollo sustentable, pensamos en estos rengloncitos, en este concepto corto, que es el que se popularizó de alguna manera, que es esto de que es aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Esto con lo que creo que todos estamos de acuerdo, de pensar en lo intergeneracional, esto de las generaciones futuras, de hacer un uso medido de esos recursos naturales, ¿no? Porque en ese contexto se hablaba de recursos naturales, y fíjense qué diferente que es hablar de recurso natural a hablar, por ejemplo, de bienes comunes, que se plantea desde una perspectiva más crítica. Entonces, este concepto es el que se cita muy rápidamente a partir del informe Brundtland, ¿no? en 1987, pero que en realidad tiene que ver con algo mucho más extenso. Pasamos a la próxima, porfa, que es este concepto, ¿no? En que no me voy a detener, después podemos compartir un poquito, pero simplemente quería aclarar que esa pequeña oración que nos representa lo que es el desarrollo sustentable, en realidad tiene que ver con otros objetivos de fondo, y fíjense que me parece cuando leemos entre líneas este informe o este párrafo más extenso de nuestro futuro común o del informe Brundtland, vemos que en realidad este límite tiene que ver con una cuestión de crecimiento infinito, como se pensaba, con límites finitos de estos recursos naturales, y con una cuestión de priorizar el crecimiento económico, en realidad, ¿no? Ese límite del desarrollo tiene que ver por esta finitud, y si nos acomodamos como sociedad y crecemos en técnica y en tecnología, que muchas veces se piensa también como solución a los problemas ambientales, podemos seguir creciendo, ¿no? Pero creciendo y desarrollándonos económicamente. Entonces, aquí, quizás para sintetizar rápidamente, les muestro un cuadrito que es el de Udinas, que es un autor uruguayo, ¿no? Que nos permite pensar. Él habla de un concepto polisémico. En realidad, cuando hablamos de desarrollo sustentable, dice, queda muy lindo, o la sustentabilidad queda muy linda en los discursos, porque nos convoca de alguna manera y nos atraviesa. Pero el tema es preguntarnos, bueno, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de sustentabilidad o qué estamos diciendo cuando hablamos de desarrollo sostenible? Y fíjense que es muy diferente si nos posicionamos en la columna de la sustentabilidad débil o en la columna de la sustentabilidad súper fuerte, ¿no? Porque la perspectiva ya es diferente. Por eso les decía que la perspectiva en la que pensamos y en la que fuimos convocadas ya nos invita a pensar desde un lugar estas palabras de desarrollo sustentable. Entonces, en la sustentabilidad débil, por más de que estemos hablando de desarrollo sustentable, al posicionarse desde el antropocentrismo, el ser humano sigue siendo, ¿no?, ese centro. El desarrollo es visto como el crecimiento económico, y fíjense que es muy diferente si nos posicionamos en la sustentabilidad súper fuerte, donde el desarrollo no tiene que ver con el crecimiento económico, sino con la calidad de vida. Entonces, fíjense cómo impactaría de manera muy diferente en las políticas públicas y en las decisiones que tomamos atravesados por el concepto de desarrollo sustentable, si pensamos desarrollo como crecimiento económico o si pensamos desarrollo como calidad de vida, ¿no? Porque vemos a la naturaleza de manera diferente, vemos el escenario de manera diferente. Por un lado, el escenario sigue siendo el mercado, digo, sigue siendo pensando en el contexto actual, y por otro lado, la sociedad, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en lo que nos comentaba la compañera respecto a la cooperativa, pensarlo en la sociedad, pensarlo en el mercado es muy diferente. Pensar en esto de biociudadanía, ¿no? Esos sujetos pensados en la sustentabilidad débil son los consumidores
y pensado desde la perspectiva más crítica, que es la sustentabilidad, al decir de Budina, es súper fuerte, y esto es una forma de clasificación, ¿no? No es algo lineal, sino que es alguna forma de organizarlo para discutirlo, es el ciudadano, ¿no? Y también es diferente pensarnos como ciudadanos o como biociudadanos, siendo un escalón superior a pensarnos como consumidores, ¿no? Y fíjense la cuestión de los saberes. Acá también Vanessa nos contaba de los Marcela, cosa que siempre te dije Vanessa, lo pensé y sos Marcela, perdón. Marcela nos contaba de esto de los saberes de la experiencia, que habían nacido en ese lugar. Y fíjense también cómo estos saberes se vinculan o se valoran desde diferentes miradas, si es desde la sustentabilidad débil, no a la súper fuerte. Si pensamos en el conocimiento científico o pensamos en realmente un diálogo de saberes que tome lo territorial, que es tan importante. Entonces ahí, como contrapunto, quizás muestro para pensar desde dónde nos posicionamos, el cuadrito, ¿no? Esta famosa imagen de los ODS, de estos 17 objetivos para orientar la política, y la imagen que por ahí puede representar el buen vivir, ¿no? Esto de vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás seres humanos y con el entorno en general. Fíjense que armonía es muy diferente a pensar en los ODS, donde sigue estando el crecimiento económico ahí en el medio. Bueno, luego pensar también cómo se posiciona nuestra Constitución Nacional, hablando de esto de las ordenanzas, traer también esto de los derechos, entonces pensar en ese artículo 41, que es como la cláusula ambiental que también da pie un poco a la ley Yolanda, que es el segundo punto para pensarlos de manera articulada. Entonces pasamos de estos famosos ODS como agenda global, que podemos hacerlo local. El tema es ahí preguntarnos cómo lo hacemos local. Y me parece que acá la ley Yolanda tiene como una potencia para pensarlo en términos de políticas públicas concretas, ¿no? La ley Yolanda es una ley que se sancionó en noviembre del 2020, la 27592, y piensa la educación ambiental de una manera muy particular porque tiene como objetivo la capacitación obligatoria en ambiente para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Acá yo pongo de la Nación porque estamos haciendo referencia a la ley Yolanda, esta 27592, pero es importante decir que tenemos a nivel provincial también y local, ¿no? Y esto me parece clave porque nos invita, la ley Yolanda nos invita a pensar lo ambiental como es, ¿no? Que es transversal a la política pública. Entonces no podemos pensar en que solamente la cartera ambiental tiene que saber de ambiente y las otras áreas no. Porque tiene que ver justamente con cómo pensamos las políticas públicas ambientales, que no solamente son las que surgen de esas carteras, de esos ministerios, secretarías, direcciones, sino que es transversal, porque si no vamos a estar jugando siempre en un círculo vicioso, ¿no? Donde desde otras áreas se van a tomar decisiones respecto a obras públicas, respecto al desarrollo económico, ¿no? Respecto a energías, por ejemplo. Y quizás si no tienen en cuenta la cuestión ambiental como algo transversal, vamos a estar en esto de políticas que afectan lo ambiental generalmente de manera negativa y políticas ambientales en un sentido explícito que van a tratar de contrarrestar de alguna manera. Quiero decir que esto tampoco tenemos que caer en ingenuidad, y alguien preguntó en las audiencias públicas, ahora justamente estamos discutiendo la ley de glaciares, ¿no? Entonces no nos podemos correr de eso. Si Milei había sido capacitado con esta ley Yolanda, en el marco de esta ley Yolanda, y la verdad es que no es lineal que esta capacitación en el marco de la ley Yolanda cambie las políticas públicas, ¿no? Tiene que ver con cuestiones muy profundas, pero que es un inicio y que nos permite por lo menos pensar en la integralidad y en la transversalidad, haciendo justamente foco en un principio de la política pública ambiental y que está en la Ley General del Ambiente, que es la integración, ¿no? Esto de que llaman muchos autores el enverdecimiento de la política pública en clave ambiental, no pensarlo como compartimentos estancos y separados,
sino pensarlo justamente como es, en su complejidad. Y que quizás no es ingenuo tampoco que la modernidad nos haya llevado a esto de pensar todo de manera fragmentada y de manera histórica y descontextualizada, sino que esto hace que estemos hoy transitando un poco y viviendo esta crisis ambiental y esta crisis civilizatoria, porque ese conocimiento no nos alcanzaba para abarcar esta crisis ambiental y lo ambiental como es. Entonces, esto de repensar la política y la gestión pública en clave ambiental busca que quienes diseñan, ¿no?, quienes ejecuten y quienes evalúan esas políticas públicas tengan en cuenta esta perspectiva. Y además, fíjense que la ley Yolanda incorpora la palabra desarrollo sostenible, ¿no? Y cuando empezamos a ver por qué la incorporaba, quienes proponen estos términos tienen que ver, nos dicen que el énfasis está en desarrollo sustentable y cambio climático como una forma de mostrar la complejidad y la globalidad también, ¿no?, en lo local de la crisis ambiental. Ahora vamos a la próxima y ya en breve voy cerrando. Solo para mostrarle como dato, tenemos esto, ¿no?, que es el acceso a la información ambiental a nivel nacional, porque no podemos dejar de pensar que la educación ambiental está vinculada a la información y a la participación pública. Entonces, estos son los datos que tenemos hasta el 2024. Fíjense cómo cayeron, ¿no?, estrepitosamente los números, la cantidad de personas, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, capacitadas en el marco de la ley Yolanda a nivel nacional. Y ahora sí vamos con la próxima para cerrar y pensar de manera articulada, ¿no? Tanto los ODS como la ley Yolanda atraviesan discursivamente, en términos declarativos, la política pública ambiental. Son como llamadores, ¿no? Porque lo ambiental es o debería ser transversal a todas las políticas públicas. El tema es ahora cómo lo llenamos de contenido, ¿no? Más allá de lo discursivo, cómo llenar de contenido, cómo posicionarnos en lo concreto respecto a los ODS, ¿no? Que no es blanco o negro, que no es que esté mal, sino que es pensarlos críticamente, poder situarlos a esta agenda global y pensar, ¿no?, a qué agendas responden, ¿no? Uno de los ejes también temáticos de la capacitación de ley Yolanda son los ODS, ¿no? Esto es uno de los módulos temáticos a nivel nacional y que también se pensó para el nivel provincial. Ni la ley Yolanda ni los ODS debieran ser un maquillaje verde, ¿no? En este sentido de que no solo tiene que quedar en lo discursivo y tiene que ser bonito y tenemos que mostrar los números de las capacitaciones, sino que tenemos que verlo en lo concreto, en lo implementado, que es quizás lo más difícil y me parece que está bueno para pensarlo en este diálogo justamente con las compañeras y con todos los aquí presentes. Gracias. Me pasé un poquito de tiempo, ahí me van a retar porque... Bueno, gracias Laura, hermosa exposición. Y seguimos con Eugenia, no Leticia, porque ya les cambié el nombre. Hola, buenas tardes. Yo soy Eugenia Molina y estoy dirigiendo el Instituto Libre del Ambiente desde su relanzamiento. Este Instituto Libre del Ambiente es un instituto de educación no formal que tiende a sensibilizar sobre la problemática ambiental desde distintas instancias educativas. Bueno, hacer un recorrido, estuvo muy amplio y muy hermoso, sobre ley Yolanda y sobre ODS, tiene que ver con lo discursivo, es cierto, y con esto que tomo la última parte que habla es profusamente de un maquillaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando pensamos el ILA, cuando repensamos el ILA, tratamos de materializar las acciones, de ver cómo hacemos esta consonancia entre lo discursivo y lo que en realidad sucede. Dividimos entonces el instituto en tres partes. Les voy a contar un poco lo que pasa en territorio, lo que pasa en la ciudad, lo que se está haciendo y lo que se está pensando, hablando de pensatorio, lo que estamos pensando en este sentido.
Abarcamos una instancia en principio institucional y académica, entonces ahora tenemos ya este mes nuestro primer taller que tiene que ver con suelo, se llama suelo vivo, tiene que ver con compostaje, tiene que ver con remediación de suelo y tiene que ver con crear un compost seguro para la huerta comunitaria, para la huerta en el hogar, para estas producciones y para la remediación de suelos que puedan estar impactados o afectados. En una segunda instancia tenemos para el próximo semestre un programa bueno, no me quiero olvidar, no quiero voy a tratar de recordarlos a todos, pero quiero que sepan que tenemos muchas instituciones y muchas organizaciones que nos ayudan y nos acompañan, que es realmente emocionante y que es muy importante para nosotros contar con ellos. Este Suelo Vivo se da no solo en colaboración con la universidad, sino también con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, que ya les voy a contar, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el INTA. En una segunda instancia, estamos tratando de desarrollar un taller que tenga que ver con el hogar sostenible. Entonces, que no se quede en lo discursivo, sino que qué cosas tangibles podemos hacer, qué actividades podemos realizar, qué se puede hacer en los hogares y qué medibles podemos tener para transformar las realidades, pero transformar desde lo tangible, ¿no? No desde lo discursivo, sino desde lo que podemos ver. Acá nos acompaña el Colegio de Ingenieros Especialistas que están dedicando su tiempo y estamos en colaboración desarrollando estos programas. Y después una formación para actores del calor que tiene que ver con la empatía. El Ministerio nos está ayudando también con esto de las poblaciones vulnerables en situaciones de calor. Entonces los actores del calor van a ser aquellas personas que estén capacitadas para acompañar y colaborar en estos centros de calor donde puedan refugiarse las personas que necesiten tener un espacio de contención ante estas amplitudes térmicas que estamos viviendo. Eso es local. Después, desarrollar un ILA que tenga que ver con la comunidad. Entonces, abordamos distintos sectores. Primero, creamos un programa de voluntariado que es Guardianes de la Ciudad con nuestro mayor exponente, que es nuestra abeja guardiana, que habrán visto en el anfiteatro y en Boulevard por distintos actos. Los Guardianes de la Ciudad son un grupo de voluntarios que nos ayudan en todas las acciones y a los que acudimos cada vez que tenemos una intervención en territorio. Entonces, la cooperativa 7 de febrero es Guardián de la Ciudad. Quiero leerlos a todos porque no quiero olvidarme de ninguno de ellos. La cooperativa 7 de febrero, la cooperativa sustentable, la cooperativa de agua, la cooperativa de desarrollo territorial. Después algunas empresas como Ambiental Core, que trata los aceites, el CEMDI, el Centro Municipal de Discapacidad, el Doyo Martínez, los Baby Fútbol y el Rotary Club en su programa Interact. Todos ellos son convocados cada vez que una situación nos apremia, una situación ambiental nos apremia en algún lugar de la ciudad, y es un programa de voluntariado con una disposición realmente emocionante y digna de ser valorizada, ¿no? Es muy importante lo que allí sucede. Después tenemos con los CPF, que son los Centros de Participación Familiar, el desarrollo de un programa que se llama Brotecitos de Amor. Nosotros estamos instaurando en los jardines estos maternales, que son hasta dos años, y en los colegios primarios, la idea de soberanía alimentaria. Desde ese lugar, entonces empezamos a desarrollar algunas acciones. Estas acciones tienen que ver con poner el tema en la mesa, con participar de la cuestión,
vamos a hacer, en todos los casos, los niños de 2 años van a germinar brotes de alfalfa. Entonces estos brotes, ellos van a germinarlos en casa, vamos a armar con ellos los germinadores y van a ser parte de esa ensalada, de la ensalada de mamá, de lo que ellos ven que pueden consumir. Entonces vamos situando la comunidad y acercando las ideas y las acciones. Entonces bajamos al territorio las acciones concretas. Esto que parece ser parte del ideal colectivo empieza a convivir en el día a día con todos nosotros, empieza a ser parte de nuestra realidad, considerando y esperando que en algún momento tenga carácter de hábito, pero bueno, dentro del plano consciente tratamos de acompañar y de que nos acompañen, y realmente es muy conmovedor el resultado, el apoyo, el acompañamiento. Las escuelas primarias, todos los sexto grados de las escuelas primarias fueron nombradas en diciembre del año pasado guardianes de la ciudad. Entonces estos guardianes también acompañan las acciones concretas que tenemos que realizar en los territorios de su aplicación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora cerca de un CPF hay una plaza que no estaría en las condiciones porque hay vidrio, entonces hemos convocado a nuestros guardianes, vamos a hacer una plantación de frutales. Esos frutales, como son niños de sexto grado, van a quedar a su cuidado y lo que estas plantas produzcan van a ser comercializadas o van a tener que ver con su sexto grado, con su recaudación por el viaje de estudio, bueno, y ir uniendo, creando puentes, ¿no es cierto? Que todo tenga que ver con el involucramiento, con la participación, con la comunidad, con el territorio, con que sea parte de lo tangible y no del imaginario colectivo. Tratamos de que se vean modificadas las realidades de los grupos concretos y la apropiación de las ideas. La apropiación de las ideas, que eso va vinculado al convencimiento. Entonces, todo este trabajo que tiene que ver con desarrollar estas actividades tiene todos estos trasfondos. Las escuelas primarias, los guardianes van a hacer un banco de semillas donde van a intercambiar semillas. También el Colegio de Agrónomos nos va a ayudar con esto. Entonces, yo genero algunas semillas en casa, las intercambio por algunas otras en un banco tangible, en un espacio donde los chicos de sexto grado estén manejando estos productos, donde veamos la trazabilidad de la especie que se está cultivando, donde podamos acompañar este proceso, donde podamos medirlo, ¿no? Y ver qué resultados estamos teniendo. Pero sobre todas las cosas donde podamos apropiarnos de la idea de que nuestra tierra, nuestro espacio produce nuestro alimento, nuestros recursos son importantes, los cuidamos, los tenemos. La cooperativa de agua también colabora mucho en este sentido. Entonces nos apoya con el CEMDI, que son los chicos de discapacidad. Capacitamos a estos chicos en esto y fuimos a los CPF a contar la experiencia en el Día del Agua. Entonces empezamos a cruzar y a colaborar y a no sentirnos tan solos, ¿no? Y convocando, logramos la participación, logramos el acompañamiento y es muy importante y es muy importante que sepamos que lo podemos, que hay cosas que los podemos lograr. Con la gente, con los chicos más grandes, en el secundario, tenemos un programa que vamos a lanzar en los próximos días, que se llama Así lo veo yo. Y Así lo veo yo es una fotografía, porque es un vínculo, porque es un medio, es su forma de relacionarse. Entonces, Así lo veo yo tiene que ver con la mirada que tienen sobre distintas cuestiones, ¿no? Del ambiente, vinculadas al ambiente. Pero no solamente la crítica, sino el involucramiento. Bueno, a ver, así lo veo yo y qué propuestas, qué instancias de participación tenemos con los adolescentes. ¿Qué propuestas tienen para generar el cambio? ¿Dónde podemos apoyarnos? ¿Entre quiénes podemos apoyarnos? ¿Cuál es la estructura del Estado que nos puede dar una respuesta? ¿Y dónde está nuestro involucramiento como sociedad, como individuo activo, como parte de la comunidad?
Entonces, bueno, esto, darles un espacio, pero darle una responsabilidad. Después va a terminar en el encuentro, en un encuentro que también genere puentes y que tenga al ambiente como un tema transversal y que pueda limar algunas diferencias que tengan que ver con lo económico, con lo social, que podamos encontrarnos en una problemática común, en un espacio común y en una solución de todo. Y esta apropiación de la solución de los espacios también hace que podamos valorizarla y que podamos entender la nuestra. O sea, baja del plano de la imaginación a la acción concreta y el cuidado posterior entendemos que va a tener que ver con esto, con ser parte, con sentirse parte, con estar integrado. Entonces yo entiendo que los desafíos, tenemos algunos otros programas que acompañamos a distintas áreas de la municipalidad, por ejemplo, Reciclando con Colores, hemos reciclado y juntado y convocado a las pinturas y a todo material que tenga que ver con pinceles, con que nos puedan servir en actividades plásticas, y se han desarrollado con este material, desarrollamos murales. Entonces, también desarrollar la creatividad. A ver, tenemos estos colores y estos materiales, no compramos, reciclamos, le damos una utilidad, le damos una segunda oportunidad, desde esto que estamos hablando hoy, desde el pensamiento, desde el desarrollo, desde la creatividad, y salimos a confrontarlos, pero también a hacerles parte, ¿no? Pensamos todos qué hacemos, pensamos todos la solución y la llevamos a la práctica. El CPF tiene un mural divino que pintaron los padres y los niños, que pensaron su argumento, que desarrollaron el boceto y que distribuyeron los colores de la mejor manera y logramos, bueno, tener unos patos casi amarillos, pero con el material que logramos recuperar. Entonces, bueno, estas cosas que tienen que ver también con que el desafío es muy grande, pero también es muy grande nuestra capacidad de transformación. Entonces, pensarlo como una solución conjunta y pensar que la suma de las voluntades es la que va a hacer la diferencia, es un poco lo que nos motiva y lo que nos hace seguir adelante y seguir pensando y desarrollando actividades. Excelente, un aplauso. Yo me quedo pensando, escuchándolas, increíble. Primero, agradecerles nuevamente el estar acá, el compartir sus trabajos, su profesión, su mirada desde su área, desde su pensamiento. Y me quedo pensando en qué lugar ocupa el vínculo de los afectos, de lo colectivo en la construcción de lo ambiental. A ver si alguien me quiere responder eso. Gracias. Bueno, el vínculo y la comunidad como eje central, ¿no es cierto? Nosotros estamos, como te digo, estamos teniendo redes, estamos basando la esperanza en que estos vínculos que estamos generando sean la solución, o parte de la solución, o el principio de la solución. Tratamos de plantearlo desde un lugar un poco esperanzador, desde la responsabilidad, pero también desde la acción, desde el poner la práctica antes que la palabra, y una vez superada esta instancia, bueno, revisar sobre los resultados, tratar de alcanzar medibles, pero sobre todas las cosas es crear lazos y crear comunidad es la forma de resolver esta problemática. Yo entiendo que es fundamental. Me gustaría que Marcela me cuente algo de cómo genera esos vínculos
el vínculo con el Estado, el vínculo con la universidad y el vínculo con otras cooperativas u otros espacios. Bueno, bueno, el vínculo con la universidad fue el primero. Siempre consideré, no por estrategia, sino yo por falta de conocimiento, lo vi como una institución a la que nunca podía lograr llegar. Entonces, con la universidad, con los chicos, todas las tesis llegaban y decían, eran enviados por la municipalidad, por algún boca a boca que alguien nos conocía, vayan con la COPE, que ahí esa actividad la pueden realizar, pueden hacer la tesis ahí. Y ahí hicimos las tesis que ni se imaginan. Recién estaba contando, no me acuerdo, pero hemos hecho de sociales, de energía, que tiene que ver con nosotros también. Hemos hecho de audiovisuales, hemos hecho... Sí, hemos hecho tesis de que decíamos, ¿para qué nos va a servir? Después una tesis que nos ayudaron a hacer un mapeo, que no sabíamos lo que era, o sea, ese vínculo lo fuimos creciendo, íbamos aprendiendo y ellos aprendiendo de nosotros. Porque eso fue el boca a boca de ir pasando, cómo separar. Vos sabés la actividad que hacen las chicas allá, son mujeres, vos sabés cómo es la historia. Con el municipio el vínculo siempre estuvo, siempre trabajamos, seguimos trabajando, siempre fue con el área de ambiente. Ahora hemos sumado infraestructura, educación, o sea, vamos subiendo a otras áreas, porque justamente lo había dicho ella, no solamente tiene que ser el área de ambiente, porque tienen que ser todos. Entonces yo creo que todos, bueno, de a poco vamos, ya estamos con 3 áreas. Y con la guardia local también hemos hecho actividad, que bueno, que decimos que tendrá que ver tránsito con, bueno, tiene que ver. Entonces ese vínculo y ese boca a boca va ayudando con la comunidad. La comunidad siempre ha estado del lado nuestro, muchos vecinos interesados. Marcela, separé esto, quiero que llegue al destino de ustedes, no por lo económico. Yo creo que la comunidad lo hace por lo ambiental, yo lo veo así. Quiero que les llegue a ustedes, las empresas. Bueno, ahora con el parque industrial tenemos 3 o 4 empresas que también nos juntan. O sea, siempre ha sido un vínculo de boca a boca, porque de otra forma no ha sido un vínculo lindo, con los colegios también. Siempre se me busca para dar charlas sobre los residuos, que es algo que nunca me hubiera imaginado estar dando una charla yo, por el contexto de mi vida, por no haber terminado los estudios, por todo lo que... Ahora ya los terminé, ya los tengo. Ahora ya puedo dar charlas. Pero bueno, ese es el vínculo que hemos logrado, siempre apoyada vuelvo a insistir, por la comunidad, por la universidad, por la municipalidad, por siempre buenas personas que nos han tocado en este camino. Hermoso, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, de manera virtual también pueden preguntar. Nia, que la conocemos de allá de la Universidad del Litoral. Ceci, Marian, ¿alguna quiere consultar, preguntar? Acá presentes. Sí, para que te voy el micrófono. Fue muy cómoda sentadas. Me quedo pensando que la primera transformación es subjetiva. Digo, nosotros estamos hablando de las comunidades, las vecindades, pero para poder crear, trabajar en torno a este tipo de construcciones comunitarias, primero es subjetivo. Cada una de las personas, y tomo lo que Leti dijo, ¿no? A veces se hace como difícil, inclusive hasta imposible,
No hay política pública que alcance, no hay conocimiento que se pueda brindar si una persona dentro de una comunidad no toma conciencia, no sabe, o por ignorancia o porque no le importa. Entonces, las iba escuchando y pensaba cómo se seduce, cómo se llega a esos sectores donde habitan o a esas personas que no están vinculadas de ninguna manera con todo lo que hoy están hablando acá. Porque a lo mejor podemos creer que en todos los sectores o en todos los barrios de nuestra ciudad este tema se trabaja, se construye y se aplica en la política pública. Y yo me quedo pensando si es así. Porque si fuera así, a lo mejor la ciudad sería diferente con cada una de las instituciones. Bueno, en definitiva, lo que me resuena es de qué manera piensan ustedes que se puede llevar este tipo de, o generar cierta sensibilización hacia aquellas personas que no están vinculadas y que al menos nosotros tenemos dudas si se suma o no algún tipo de cuidado, ¿no? ¿Está claro? Bueno, como les decía, yo hace más de 20 años que trabajo en el MUNI y algo que nunca dejé de hacer y creo que no voy a dejar de hacer es ir a la charlas. Y es algo que me parece fundamental y que he discutido con algunos compañeros de la UNI esto de no hay que dejar por sentado que la gente sabe. La gente no sabe. Hay algo que yo siempre, cuando empiezo una charla, cuando hablo sobre gestión de residuos, y siempre pregunto, lo primero que pregunto es, ¿alguien sabe qué pasa con la basura cuando la ponemos en el cesto de residuos? ¿Alguien sabe? La mayoría no sabe. No sabe. Si hablo de árboles, pregunto, pregunta básica. Sí, el recorrido de la basura. ¿No? Mínimo. O alguien sabe qué días pasa el recolector. ¿Alguien sabe que pasa un recolector por la puerta de tu casa y te lleva la basura que vos generaste? Y esto que comentaba Eugenia, una plaza sucia o una plaza con vidrios, ¿quién lleva los vidrios a una plaza? ¿O quién lleva la basura a una plaza? O sea, cuando vamos a una charla, o sea, no solamente hablamos con escuelas, hablamos con centros vecinales, no sé, clubes, ¿qué es lo que te dicen? No, nosotros queremos limpiar la plaza, pero la plaza está sucia. Pero la plaza no está sucia porque se ensució sola. La plaza está sucia porque alguien llevó esos residuos ahí. ¿Y cuál es la solución? Pongan más cestos. ¿Y ustedes qué piensan? Si ponemos más cestos, ¿va a haber más basura o menos basura? Una pregunta básica. Podemos llenar la plaza y la ciudad de cestos. ¿Va a haber más basura o va a haber menos basura? Va a haber más. Porque el problema no es la falta de cestos. El problema es que si yo genero basura en un espacio público, no lo tengo que dejar ahí que alguien se haga cargo de eso que yo generé. Porque hay como esta idea de que si yo pongo la basura en un cesto que está en una plaza, ya dejó de ser mi responsabilidad. Y pasó a ser responsabilidad de otro. En este caso, del Estado municipal, en este caso, que tiene que pasar y juntar. Y aunque el cesto esté así desbordado, la basura, sobre que yo voy y me ocupo de poner la basura ahí, después no la limpian. ¿Sí? Pero todas estas cuestiones que son mínimas, porque por eso yo creo, y dije recién, el desafío ambiental no es solamente técnico, es cultural, es profundamente cultural. Y esa es la parte que tenemos que pensar entre todos, cómo volvemos a recuperar ese sentido de común que hemos perdido, el sentido de lo común, del cuidado de lo común, del respeto, la empatía. Pareciera inclusive que no forman parte de las políticas de cuidado. Digo, claramente,
si cada uno de los ciudadanos pudiera pensar o pensarse desde ese lugar, podría quizás por una cuestión de preservación tener más cuidado. Claro, porque Pero sí, creo que yo opino lo mismo, creo que... Lo que pasa es que la problemática no es solo ambiental, es también social, además de cultural. Entonces, es ambiental. Pero hay distintas situaciones que ocurren o que van llegando a que nuestros grupos de interés sean diferentes y el abordaje de los temas ambientales en los distintos grupos es diferente. Entonces hay sectores que vos me decías, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede sensibilizar? Y bueno, yo te diría que hay grupos en los que necesitan a veces una oportunidad. Y una oportunidad basada en su actividad. Porque tenemos recolectores urbanos, para citar un ejemplo, que hacen una diferenciación en sus hogares. Entonces, bueno, eso trae aparejado una cantidad de situaciones. Y ese metro cúbico, que nunca es un metro cúbico, que es constante y permanente, entonces el metro cúbico y la recolección del metro cúbico no alcanza, y la salud, porque creo que incluye, es muy abarcativa la problemática también, también se ve afectada, y entonces tenemos una cantidad de situaciones que contener o que pensar. Entonces los distintos sectores necesitan diferentes soluciones, a veces, o diferentes oportunidades en muchos casos. Sí, yo creo que hay cuestiones puntuales con los recuperadores urbanos, pero en la generalidad hay como esta idea de que el ambiente es responsabilidad de otros. Estas cuestiones son puntuales, los recuperadores urbanos están contabilizados, sabemos más o menos quiénes son, hemos hecho un censo, pero no es la problemática de la ciudad el recuperador urbano, no es la problemática de la ciudad. No es el que te lleva la basura a una plaza o a la costanera, no es el que te rompe un árbol, no es el que te tira los efluentes. Entonces, sí, hay cuestiones puntuales que por supuesto necesitan otras oportunidades, pero me parece que la generalidad de la problemática no solo local, es mundial, chicas, es mundial. Y nada. Me quedé con el tema de los premiar o no premiar a quien separa sus residuos adecuados. No solo, a ver, cómo no premiar a esas 3 industrias que están en el parque industrial, que le dedicaron tiempo o le otorgaron la capacidad a una persona para que decida qué hacer con sus residuos, porque esas 3 empresas tienen que pagar o no se les puede reducir los impuestos, tienen que pagar la misma cantidad de impuestos que el resto de las empresas que ponen todo en un contenedor y ese contenedor va al vertedero. Yo creo y estoy convencido que va por el lado del bolsillo, que a todos nos duele, ya sea desde el vecino que prioriza que el frente de su casa se vea impecable, por eso saca los 2 o 3 o 5 árboles que le corresponden. ¿Por qué tiene que pagar los mismos impuestos el vecino de enfrente que tiene una compostera, que separa sus residuos orgánicos o secos? Yo estoy convencido que sí hay que premiarlos de alguna manera. En este caso, bueno, salió con el tema de las tapitas, de los chicos, que va por ese lado, la educación en los más pequeños, ¿no? En los más chicos, iniciando por ahí, de alguna manera, directa o indirecta, haciéndole llegar ese premio de haberse comprometido con el ambiente. Bueno, primero que me parece que no debería ser premiado por una cuestión de qué responsabilidad de él, que él compró eso, que él antes de decir voy a sacar un montón
de residuos tiene que, voy a poner esta empresa, voy a ver, porque él tiene muchas posibilidades de hacer, voy a poner esta empresa, voy a tener este scrap o este residuo que me queda para que se entiende, lo compacto, lo vendo. Si esa gente que a mí me entrega el cartón, lo puede vender. Me lo entrega porque es una decisión social, me parece, para ayudar a la cooperativa de él de dármelo. Porque él tranquilamente llama a la chacarita, ven y me busca el cartón y el ingreso lo va a tener. Se va a premiar solo, me parece, ojo. A lo mejor estoy equivocada, no quiero decir que yo tenga la razón. Yo lo veo desde este punto. Y por ahí en tu empresa vos tenés que tratar de que todo lo que generaste, ver en tu negocio qué puedes hacer. Y ya dejar lo mínimo posible para ir a llevar a la disposición final, o en este caso, como nos dan a nosotros. Con el tema de las tapitas, la conversación se dio, lo digo porque lo hablé yo, fui una de las que lo hablé, y lo estuvimos hablando con el área de educación, con Eugenia, que lo que queremos, está bien que premiemos, pero ya premiamos, no podemos seguir premiando, queremos que eso se sostenga. No podemos decir la escuela caminante, es impresionante la cantidad de tapitas que ha juntado. Impresionante. No hay escuela en Villa María que lo juntó. Tienen ya una política hermosa porque salen los papás con los chicos, juntan en la costanera, salen a caminar, van a la casa. O sea, es linda la actividad que tienen. Nadie está diciendo que no, es linda la actividad. Pero es lindo que no fuera tanto por el premio, que fuera algo que se sostenga, que lo sigan haciendo sin que le den el listón, sin que le den el banco, sin que le den... Se habló desde ese punto, ¿no? Que lo veíamos mal de premiar. No, a lo mejor en su momento dio resultados, pero ¿qué pasa? La cooperativa necesita sobrevivir y debe vender esos listones. Económicamente no estamos en una situación como está el país para seguir dando. Se habló por ese tema, sino que necesitamos ingresos. Ingresos. No porque no haya nada de un sino porque estoy convencido de que así funciona mi manera de entenderme en mi ciudad, en mi individuo, en mi sociedad, ¿no? Sí, hablo igual a grande escala. Sí, también, lo de las tapitas fue como un premio. No, en realidad, cuando nosotros iniciamos con estos programas, como cuando hacemos canje saludable, cuando hacemos ecocanje, como uno es un incentivo, en realidad, es como un llamador. Porque en esto de que, che, tráeme residuos y te llevas un plantín, tráeme residuos y te llevas una fruta, queriendo sin querer, en su casa, la gente aprende a separar los residuos. Entonces aprende, che, este material sí sirve. Esto, porque, a ver, ¿quién sabe separar los residuos? ¿Quién sabe qué es lo que tiene un valor? Hacela. La mayoría de nosotros no sabemos. Nosotros creemos, no sé, que decimos material que todos creen que tiene un valor y no lo tiene. Lo más fácil. Hay la botella de agua mineral. La botella de agua mineral no se recicla. No tiene mercado. O sea, no se comercializa. Es un residuo. No tiene mercado. No porque no se pueda técnicamente reciclar, sino porque es mucho más costoso reciclarla. ¿Sí? Entonces, que hacer una nueva. Entonces, eso no tiene mercado. Entonces, en esto de, che, el metal sirve, che, esa es la idea de cuando trabajamos con esto, o iniciamos este tipo de canjes, ¿sí? Es un incentivo para que la gente aprenda y de alguna manera adquiere ese hábito, que son los hábitos que hemos ido perdiendo, porque la cuestión de separar en los domicilios, desde el 2010 que estamos con la recolección diferenciada, trabajando, igual que, chicos, el tema de la bolsita de nylon. ¿Cuánto hace que está la ordenanza? Y no hay forma que se deje de entregar
y que se deje de pedir y de exigir. Y si yo voy a comprar, me enojo porque no me dan una bolsa. Pero ¿se sabe realmente lo que hace esa bolsa de nylon? Creo, por eso claro. digo, me parece también que, Sí. que Es profunda. a todas estas prácticas, quizá, a lo mejor, requieren de una explicación un poco más argumentada, un concepto más que lo puedan revisar y que lo puedan ver, porque quizás no sucede. Yo me he peleado en la caja con gente que lleva el pan en una bolsita, la cebolla en una bolsita, el huevo en una bolsita, y piden una bolsa más. Le digo, ¿cuánta bolsa más te hacen falta para llevar a tu casa? ¿Puedo hacer un comentario? Un comentario. Yo que conozco a los actores, ¿viste? Lo que hace cada uno en el rubro. Acá en realidad voy a hablar como periodista más que nada. Pero no sé si se escucha, ¿no? ¿No se escucha? Ah, para que nos... Bien. Estaba pensando, recién decían esto de la gente sabe. Me parece que Euge. Yo creo que la gente en realidad, si no sabe, no es porque no tiene la información a disposición. Hay un consumismo, hay un individualismo, hay una necesidad de no registrar, no tienen ganas de informarse. La información está, las acciones del municipio están, las acciones de las chicas de la cooperativa están. ¿Qué está pasando entonces? Yo me pregunto como periodista, los medios, pocos medios se involucran con el ambiente como corresponde. Quizás a mí a veces en la radio me pasa que hablamos de las campanas y muy poca gente sabe qué hacen en las campanas. Y la información está a disposición. Entonces me hago como muchas preguntas, ¿cómo se comunica? ¿Cuáles son las políticas de Estado que se continúan? Porque también hay gente que se confunde, esto existía, hoy no existe más. Me pasa como que entro en esa dualidad y me empiezo a hacer muchas preguntas. ¿Qué pasa? Ustedes, no sé de dónde, o sea, si son estudiantes, docentes, ¿por qué están acá? ¿Qué es lo que les interesa? Siempre que Marcela, yo escucho que da una charla, pregunta, de acá, ¿quién se para? Una persona se para. La información está. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? No sé, como que me quedan ahí preguntas. Sí, por favor. Hola, buenas noches. Yo escucho muchas acciones fragmentadas y está bien porque de alguna manera hay que empezar, no hay que decaer en esto nunca. Marcela no necesita ser una doctora para salir a hablar porque vos conoces más que nadie tu expertise, o sea que acá y en cualquier lugar tenés toda la autoridad para hablar. Creo que nosotros estamos perdiendo de vista algo que es mucho más profundo que el cuidado del árbol, el residuo. Si cerramos los ojos en este momento y pensamos en Villa María, digo porque estamos en Villa María, cada uno en su localidad, cómo se huele, cómo se percibe, cómo se siente el ambiente, nos olvidamos de un montón de cosas. Hablamos de los ODS que no son nuestros, son extranjeros. Hablamos de sostenibilidad. Yo la verdad que no quiero sostener absolutamente nada de esto, solamente las buenas prácticas. Yo quiero pensar en equilibrio, quiero pensar en que mis hijos, mis nietos puedan seguir viviendo en este planeta, en todo caso. Entonces yo, de mi parte, la palabra sostenibilidad ya la erradiqué. Hay una ley que no nombramos acá, que es la 27621, que es la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral. Y esa ley invita a formar un nuevo sujeto. Por supuesto que no es una ley que hemos logrado radicalizar. Entonces, hay una ley nacional gestada post-pandemia COVID-19, en donde nos asustamos y dijimos, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Entonces empezamos a pensar que ya la globalidad en ese momento no nos estaba sirviendo, que necesitábamos volver a encerrarnos dentro de nuestras localidades. Pero bueno, el COVID pasó y volvemos de nuevo para atrás porque no logramos radicalizar ningún tipo de política, y menos las ambientales. Ley Yolanda, hemos hecho la capacitación, yo soy todavía empleada municipal en pasividad, pero las personas que toman decisiones no hacen Ley Yolanda, chicas. Entonces, el esfuerzo siempre está de acá para abajo. Me acuerdo perfectamente de haber comentado esto en el momento que hacíamos la capacitación por Ley Yolanda. La Ley de Educación Ambiental Integral tiene una adhesión provincial, porque la educación
para nosotros es de la escala provincial. Ahora, la provincia adhiere desde que nosotros tratemos el ambiente como un expediente centralizado en Córdoba. Córdoba viene a decirnos a nosotros acá, Villa María, esto está bien, esto está mal, este rolito sí, este río sí. ¿Por qué? Yo hace muchos años que me pregunto por qué estamos donde y cómo estamos. Entonces, en función de eso, hice una maestría, ahora un doctorado, y sigo pensando en las mismas cosas. Y creo que hay algo de esa ley que me empieza a hacer ruido porque dice que la ley tiene el objetivo de formar conciencia ambiental. Para formar conciencia ambiental hay que ser críticos. Y creo que nosotros muchas veces no nos atrevemos a ser críticos. Entonces yo veo a mis compañeras del municipio que son unas patriotas en cuestión ambiental, pero por el otro lado, yo que regulé durante más de 25 años el uso del suelo, veo que se cambia el uso del suelo de la ciudad de acuerdo al interés económico de turno. Entonces, en la medida que las políticas sean vistas fraccionadas, y nosotros vamos a seguir estando en este mismo ambiente y en esta misma situación, pensando cada uno desde su lugar qué puede hacer para mejorar el ambiente. Me parece fantástico trabajar con los chicos, con los adolescentes, pero digo, ¿nosotros qué hacemos? Porque si no le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros nietos, le estamos dando una responsabilidad y nosotros estamos diciendo, bueno, pero estamos al nenito, di clase 25 años en jardín infante, ¿no? Claro, y el presente nada, tenemos un presidente que dijo ambientalistas estúpidos, idiotas, no sé qué es lo que dijo. Entonces tenemos un presidente que la Política Nacional de Educación Ambiental se la pasa por donde se la pasa, perdonando la expresión. Tenemos una provincia que trata el ambiente como un expediente. Entonces nosotros creo que lo que tenemos que hacer es cerrar los ojos, cerrarnos un poquito en Villa María y en la región, pensar qué es el ambiente para nosotros, cuáles son, porque estamos hablando de residuos, estamos hablando de plantas, no hablamos del río, no hablamos del suelo, no hablamos de las desigualdades sociales, no hablamos de justicia social. Todo lo que pasa, digamos, en un ámbito un poco más cercano, y pensar en cómo recuperamos esa autonomía y esa soberanía territorial desde nuestro territorio. Creo que es acá y salir a dar el ejemplo desde acá. No es en vano nada de lo que hacen ninguno, pero ni premio ni castigo, te doy totalmente la derecha, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Separar el residuo, escuchar al vecino, esto de la vecindad. Y es parte de la problemática ambiental que tenemos. Con Lalo una vez hablamos del nivel de individualismo de nuestros jóvenes, que no son todos, aclaro. Entonces, eso también es una problemática social. O sea, la problemática social no es solamente el árbol. Pavimentemos las calles porque necesitamos... ¿Por qué el agua no escurre? ¿Por qué achicamos los terrenos si necesitamos el agua que escurra, que chupe, que terreno más grande? Entonces, todo pasa a ser parte de todo. El tema también está en que nuestros decisores no son los que escuchan, no están en este pensatorio ni en ningún pensatorio. Entonces, granito de arena que hagamos, bienvenido, no hay que decaer en el esfuerzo y en algún momento esto se va a ir extendiendo como rizoma, digamos, para que podamos contagiar a otra gente. Me parece fantástico el espacio, lo agradezco, lo estoy usando para mi tesis doctoral, así que muy bienvenido. No, yo les voy a cobrar. En eso, a mí me gustaría acotar que hay cuestiones que no podemos perder de vista, ¿no? En lo local. Nosotros vivimos en una ciudad que tenemos una EDAR, una estación depuradora digna de enorgullecerse, que tenemos un centro de gestión que gestiona, que tenemos infraestructura acorde hoy a la generación. Entonces, bueno, nos pensamos en esta ciudad en la que vivimos, haciendo foco en la realidad. Nosotros queremos potenciar, queremos conservar, pero sí tenemos estructura y sí tenemos un pensamiento crítico respecto del uso y de la
operación de estas estructuras. Es muy importante el centro de gestión y es muy importante la actividad que ahí se realiza en todos los sentidos. De hecho, no hay muchas ciudades, y yo tuve la oportunidad de viajar con el BID para confrontar y para exponer algunas realidades, y realmente en nuestra ciudad se piensa en muchos sentidos desde el cuidado del ambiente. No alcanza. Podemos profundizar, pero tenemos una ciudad maravillosamente afectada que cuida los recursos, que tiene una cooperativa de agua que genera agua con un 100% de provisión para toda la ciudad, y esto, lejos de hacer campaña, es un poco tener en cuenta o reconocer algunas de las cosas que sí suceden en nuestra ciudad y que necesitamos valorizar, porque también entenderlas y valorarlas tiene que ver con cómo las vamos a cuidar, o cómo las vamos a conservar, o cómo las podemos potenciar. Pero sí reconozcamos que el espacio que habitamos tiene cuidados muy importantes y que existen y que se llevan adelante, que hay un montón de personas vinculadas a este trabajo que lo hacen con una responsabilidad infinita, con una convicción muy importante, y que lo llevan adelante como Marcela, como las otras 3 o 4 cooperativas que trabajan en el espacio, como la cooperativa de agua, que llevan adelante una tarea que todos nos garantizan servicios y bienestar en muchos sentidos. Respecto de lo que vos decías de los premios, con las empresas y las industrias existe la responsabilidad extendida del productor. Quiere decir que las economías lineales casi están desactualizadas. Te diría hoy la circularidad es la manera de producir. Entonces no es un premio, sino que tendría que ser la manera de trabajar. Nada más. Ahí vamos. No sabía si había alguien. No, simplemente para retomar lo que decíamos del comienzo, esto de la sensibilización, que me parece muy importante donde partió la pregunta, que cambia el foco, ¿no? Porque generalmente se piensa en concientización y sensibilizar es mucho más potente para pensar en cambio de hábito. Y ahí me lleva a los por qué, ¿no? Esto de los residuos es genial el ejemplo en las aguas, porque no se sabe, o en los por qué que comentaba recién también la compañera, en la pedagogía de la pregunta, ¿no? En poder problematizarnos, desnaturalizar, que es un poco lo que también se busca, y que Ley Yolanda, por ejemplo, habla de sensibilizar, ¿no? Y está bien que son cuestiones, si bien sostengo que las leyes son grandes avances o hitos, luego queda la lucha por la implementación, ¿no? Y la Ley de Educación Ambiental Integral que nombraban recién también, que fíjense, una fue de fines del 2020, en el contexto de pandemia, y la otra de junio del 2021, pero que en realidad venía de una lucha anterior muy larga, y el tema era llenar de sentido qué era la educación ambiental integral. Y esa ley tiene principios que son como los horizontes de sentido, que son muy críticos y que son muy interesantes, y quien estuvo, por ejemplo, en la propuesta, en algunos proyectos, fue Marta Maffei, que es quien quizás ahora escucharon porque es quien también propuso en su momento la ley de glaciares. Entonces digo, cómo las luchas van vinculadas, ¿no? Y en este contexto también, cómo una reforma laboral impacta también en lo ambiental, pensando en lo ambiental como todo, ¿no? Entonces, también me parece que es importante pensar desde la perspectiva de afectado ambiental, para sensibilizar en el marco del conflicto y de lo concreto, no pensar en problemáticas lejanas, sino trabajar desde lo situado, y problematizar también lo que se llaman las representaciones sociales. Eso que me parece que mencionaste, Leti, del sentido común, ¿no? Que lo damos por sentado y que quizás es lo que orienta, no orienta nuestras acciones lo que sepamos más de lo técnico, sino esto del sentido común, de la representación social. Y por eso cuando hablamos, por ejemplo, bueno, de Ley Yolanda, porque fue un poco lo que nos convocaba hoy, no se trata de que quienes decían sepan más en profundidad de cambio climático, que sean expertos en biodiversidad o en energías renovables, sino que se desnaturalice o se problematice ese concepto o esa mirada, ¿no?
sin caer de nuevo en la ingenuidad de que es necesario un porqué más profundo. Y en esto de las tapitas también me parece que está bueno. Y una vez me contaron un caso en un colegio primario donde se hacían actividades en esto de la economía circular, entonces habían pedido que lleven, por ejemplo, botellas de plástico para hacer las macetas, y resulta que después los papás, las mamás, habían ido a comprar botellas para hacer las macetas. Entonces, qué importante es esto de los por qué, y esto que decías también de que salían a buscar por el río y a buscar las tapitas, ¿no? Pensar en los por qué. Entonces, no solamente de llevar esto, sino de reducir, problematizar el consumo, ¿no? Entonces, bueno, discutir un poquito esas lógicas de producción y de consumo que al final es la base, ¿no? de este mal desarrollo, como algunos llaman, o del problema y del conflicto ambiental. Eso. ¿Entendió? Hermoso cierre. Bueno, si ya estamos llegando a la hora de cierre, pero nos gustaría compartirles a ustedes un trabajo que hizo uno de los elencos de la Universidad Nacional de Villa María, el coro nonino, en conjunto con el coro de adultos mayores, el coro de niños y el ballet de folclore de nuestra universidad, en base a la Ley Yolanda, que es un trabajo que hicimos compartido con el IEP de Básicas, que, perdón Mariana, no te había visto, te pido disculpas. Así que le vamos a compartir a todos como manera de cierre. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Los queremos invitar al próximo pensatorio, que vamos a estar hablando de cultura comunitaria y discapacidad, el día martes
ya me olvidé, el 5 de mayo, si no mal recuerdo. Así que muchas gracias y los esperamos en mayo. Mari, perdón, decirle a todos, insistirles en que se sumen a los próximos pensatorios, porque como vimos hoy, todo está entrelazado. Los próximos pensatorios son de discapacidad, sostenibilidad y cooperativismo, mediación, educación popular y el arte como derecho, y el rol del gestor cultural comunitario. Invitarlos a todos y pedirle a los que están presentes, ahí en la mesita de café, una hoja para que nos dejen sus nombres y sus DNI, para poder hacer las consiguientes certificaciones debidas. Muchas gracias. Saludar también a los que están virtuales, muchas gracias por estar presentes y los esperamos en los próximos pensatorios. Saludos.